Buenos días, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagros de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este devocional Amaneciendo con Jesús. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que se conecta y va a ver esta transmisión, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, porque nos permite poder compartir con cada uno de ustedes. Así que queremos en esta mañana orar y vamos a presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dios amado, en esta mañana te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos ha dado. Gracias, Dios, porque nos podemos levantar, porque usted nos sustenta, nos ayuda, nos cuida. Gracias, Dios, por guiarnos cada día. Gracias porque es usted quien nos sustenta, Señor, y nos ayuda. Gracias, Dios, porque sabemos que tienes control de todas las cosas. En esta mañana oramos para que bendigas cada hogar, cada familia. Señor, bendice a cada persona que se conecte a este devocional. Te pedimos que tu bendición sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, queremos colocar, Señor, todo lo que vayamos a realizar en este día para que sea usted ayudándonos, Dios. Oramos por protección. Oramos, Señor, para que tu bendición, tu provisión esté en cada hogar. Dios mío, te pedimos en esta hora que sea usted quien habla nuestra vida conforme a su voluntad, a través de su palabra, que es viva y es eficaz. Gracias te damos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque no hay nadie como nuestro Dios. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer allí la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La palabra de Dios en esta mañana, el Evangelio de Mateo se encuentra en el Sermón del Monte, y es precisamente cuando Jesús está cerrando el Sermón del Monte, donde podemos ver que Jesús también les habla del hecho de hacer primeramente la voluntad de Dios. Nos habla en el capítulo 7, en el versículo 21. Jesús le está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús enseñaba a los discípulos, a las multitudes, a las personas que estaban a su alrededor. Y sabe que Jesús hablaba acerca de el hecho de poder hacer la voluntad de Dios. Muchas fueron las enseñanzas que Jesús dejó a través del Sermón del Monte. Sin embargo, debemos tener claro que es necesario poder escuchar, estar atentos a las enseñanzas de Jesús y poder obedecerle. El conocer cuál es la voluntad del Señor, el poder hacer lo que Él quiere, va más allá de solamente prestar un servicio a Dios o de que seamos usados por el Señor. Dios espera que hagamos su voluntad, que seamos obedientes a su palabra. Espera que nosotros podamos ser esos oidores de su palabra, pero también hacedores, porque el hecho de que nosotros escuchemos la palabra de Dios debe llevarnos a ser hacedores de la palabra, poderlo vivir en nuestra vida, a poder
¿verdad?, mirarnos a través de ella. Y aquí Jesús entonces habla acerca de los dos cimientos, y Jesús está diciendo que aquella persona, aquel ser humano que escucha sus palabras y las hace, es como un hombre prudente. Y es necesario que escuchemos la palabra de Dios, es necesario que estemos atentos a la voz, a lo que Dios nos quiere enseñar, pero también es importante y necesario que nosotros que escuchamos la palabra del Señor podamos hacer conforme a la Escritura. La Escritura nos está diciendo que me oye estas palabras y las hace. Es necesario ser esos hacedores de la palabra. Jesús los compara con algo. Y aquí vemos dos ejemplos en los cuales Jesús puede comparar la vida del ser humano. Encontramos así como está la persona que escucha y hace conforme a la palabra del Señor. Jesús lo compara a un hombre que es prudente, a un hombre que es sensato. Cuando nosotros de verdad queremos agradar a Dios, prestamos atención a su voz, pero también hacemos y obedecemos lo que Él nos está diciendo. Es necesario ser esas personas prudentes. Es lo que Dios espera en nuestra vida, que seamos esas personas prudentes que edifican su casa sobre la roca, que tienen un buen fundamento, que nosotros podamos ser edificados en la palabra de Dios, podamos ser enseñados en ella, podamos ponerla por obra, porque no solamente se necesita un conocimiento para edificar una casa, sino que también se necesita la mano de obra, poder hacerlo. Y es importante de que nosotros hoy en día escuchemos y hagamos conforme a lo que la Escritura nos está diciendo. Y es importante en estos tiempos también saber sacar ese tiempo para prestar atención a lo que Dios nos quiere enseñar, y ese conocimiento que nosotros tenemos, de verdad poner por obra la palabra de Dios en nuestra vida. Y aun cuando puedan venir diferentes adversidades a nuestra vida, cuando tengamos que enfrentar cosas en nuestro diario vivir, cuando tengamos que soportar duras luchas, nada de eso nos va a poder mover. ¿Por qué? Porque tenemos un buen fundamento. Que no seamos personas fáciles de mover, que seamos más bien fortalecidos en el Señor, seamos fortalecidos en la palabra de Dios. Y cuando tengamos que enfrentar diferentes cosas en nuestra vida, nosotros poder tener esa firmeza en el Señor. Cuando de verdad hemos prestado atención a la palabra, cuando hemos escuchado su voz, cuando nos quedamos con las enseñanzas de Jesús en nuestro corazón, cuando las atesoramos, ¿verdad?, para ponerlas por obra, sin importar a qué nos enfrentemos, sin importar las crisis que tengamos que vivir, sin importar la tormenta, nosotros siempre vamos a tener presente la palabra que se nos ha dado, la palabra que ha sido implantada en nuestro corazón, y es ella la que nos va a ayudar y nos va a fortalecer, porque no solamente tomamos la palabra como algo pasajero, algo en lo cual escuchamos un día y al otro ya no nos acordamos, sino que de verdad la palabra es un fundamento en mi vida, la palabra es un fundamento esencial en la vida del creyente, en la vida del ser humano, así como lo es también poder ponerla por obra. Es importante así que aquel que escucha la palabra de Dios también la pueda hacer, y usted será una persona fortalecida en Dios, seremos unas personas firmes en el Señor, que nada nos hará mover. Hay personas que cualquier cosa las hace mover, pero aquel que de verdad escucha las palabras de Jesús y las hace, va a ser una persona prudente. No estemos en aquella persona en la cual dice la Escritura que aquel que no oye las palabras, no las hace,
también es comparado con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Se puede tomar esta actitud de insensatez cuando muchas veces se escuchan las palabras, pero la diferencia está en no obedecer, en no hacer. Y es importante hacer, no solamente es escuchar. Cuántas personas escuchan la palabra, pero en realidad no la viven, no la hacen, no surte un efecto en su vida. Y la palabra de Dios ciertamente cambia. La palabra de Dios debe ser vivida. Nosotros debemos poner por obra lo que nos enseña. Y sabe que son muchas las enseñanzas que nos deja el sermón del monte, y a través de la escritura son muchas las cosas que Dios nos deja. Entonces, como hijos de Dios, debemos aprender a vivir conforme a lo que está escrito en la Biblia. Debemos aprender a atesorarla, debemos aprender, ¿verdad?, a hacer conforme a lo que nos ha enseñado la palabra del Señor, porque de lo contrario no estaríamos haciendo nada. Escuchamos pero no hacemos, ¿verdad? Y es importante así que nosotros hoy nos quedemos con ellos, con la palabra. Muchas veces cuando nosotros vemos un manual de instrucciones, ahí están los pasos a seguir para de pronto hacer funcionar algo. De igual manera, si usted solamente lo lee, pero de pronto no sigue el manual, las instrucciones para armar algo, para poner a funcionar algo, sencillamente eso va a quedar sin funcionamiento. Pero cuando de verdad colocamos y hacemos conforme a lo que está en aquel manual de instrucción, veremos resultados. Es importante que usted y yo podamos, ¿verdad?, prestar atención, pero también hacer conforme a lo que la palabra nos está diciendo. Y aun cuando vengan lluvias sobre aquella persona que escucha y no hace, eso va a afectar su vida, lo va a mover, lo va a desestabilizar. ¿Sabe por qué? Porque aquella casa no tenía un fundamento firme. Soplaron los vientos, dieron con ímpetu con aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. No pudo soportar la adversidad, la prueba. Y una de las cosas que a nosotros nos hace estar en pie es tener un buen fundamento, es tener unas buenas bases. Y aquel hombre insensato, ciertamente su ruina sería grande. Dios espera de usted y de mí que podamos prestar atención a lo que Él nos enseña, que podamos estar atentos a su voz, a lo que Él nos quiere enseñar, pero que usted y yo también podamos ser esos hacedores de la palabra, podamos vivir conforme a lo que está en la escritura. Y es importante por eso en este día poder reflexionar de lo importante que es oír, escuchar la palabra de Dios, pero lo importante también de que usted y yo seamos esos hijos que obedecemos, que hacemos. Y Jesús termina aquel sermón del monte con esta parte. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad? Muchos se pudieron admirar de la doctrina, de la enseñanza de Jesús, porque Jesús le enseñaba con autoridad. Y es que en Jesús nosotros podemos ver un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir. El ejemplo que usted y yo tenemos se llama Jesús, el Hijo de Dios. Las personas se admiraban al ver las enseñanzas de Jesús. Y sabe que lo que Jesús decía, lo que Jesús nos enseña a través de la Escritura es lo que usted y yo hoy necesitamos para nuestra vida. Es por tanto necesario de que hagamos conforme a lo que Dios nos enseña, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí conectados tenemos un conocimiento de las Escrituras, y Dios espera que no solamente nos hayamos quedado en escucharlo, sino en obedecerlo. Así que vamos en este día a darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, Dios es fiel, y vamos a pedirle
Padre, que nos ayude a escuchar cada día su voz y a obedecerle y a hacer conforme a lo que en ella está escrito. Dios amado, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, que es viva, que es eficaz, en la cual encontramos un fundamento para nuestra vida. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, tu palabra, tus enseñanzas, pero también a ser. Ayúdanos a ser esas personas prudentes, Padre, que escuchamos y hacemos conforme a la palabra tuya. No queremos ser esas personas imprudentes, Señor. Ayúdanos a andar con sabiduría, a poder hacer las cosas como te agrada. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Señor, como hijos amados. Oramos, Dios, para que bendigas en esta mañana cada hogar, cada familia. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade a ti, Señor amado. Te lo pedimos en esta mañana. Oramos por respuesta a cada petición. Padre, toma cada vida, Señor. Padre, toma en estos momentos cada familia. Te pedimos que les bendigas de una manera especial. Mira cada petición. Nada es imposible para ti. Y todo lo que usted quiere lo puede hacer. Padre, así como te dijo el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Sabemos que tú lo puedes lograr hacer todo, Señor, pero que sea conforme a tu voluntad. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por este día, por este tiempo. Usted que se ha conectado, le bendecimos de una manera especial. Recuerde que a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios, usted puede conectarse y ver las diferentes transmisiones que realizamos a través de esta página. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Dios bendiga su vida, su casa y su familia en el nombre de Jesús.